Hablemos entonces ahora del evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de flor de su fornicación. Aquí hay muchas cosas, hermanos, realmente en este corto pasaje que he leído. Primero, un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Recuerda, hermano, que nosotros habitamos en lugares celestiales. Si andamos en el Espíritu, si vivimos en la voluntad del Creador, estamos en lugares celestiales. Si amamos la verdad, estamos en lugares celestiales. Si hemos recibido el amor de la verdad para ser salvos. Si priorizamos la verdad por encima de la doctrina. Porque el Señor, el Padre, ama la verdad en lo íntimo. Y los que no recibieron el amor de la verdad, dice la Biblia, enfurecen tanto al Padre que les envía un poder engañoso para que caigan la mentira y sean condenados. Todos los que no recibieron el amor de la verdad. Hermano, usted y yo, si ya estamos amando la verdad por encima de la doctrina que nos dieron cuando recién nacimos o desde allí, o cuando recién llegamos al cristianismo, y esa no es, porque nos enseñaron Trinidad o unicidad, o qué sé yo, otras doctrinas que hay intermedias a esas, que son modalistas, que creen en un ser que vino y se encarnó, como los arrianos, por ejemplo, o los vinitaristas, que también son otra rama por ahí pequeña del cristianismo que cree que había un ser por allá y vino y se encarnó, o los testigos de Jehová. Entonces, si usted estaba allá, pero ya ha salido de allá y está en el conocimiento del Hijo de Dios verdadero, del nacido de mujer y nacido bajo la ley, del varón perfecto, no del Dios hecho carne, sino varón perfecto, de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no de la plenitud del Padre hecho hombre. Si usted está en este conocimiento, quiero decirle que ya está en lugares celestiales con Cristo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que hay un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Entonces nosotros, porque lo vemos en la palabra, que el Señor ha destinado ángeles, y hablo de ángeles celestiales, espíritus, y les ha asignado a ellos, por ejemplo, a Miguel le asignó la custodia, la vigilancia del pueblo de Israel. Tenemos en la Biblia que el Padre asigna diferentes tareas a ángeles, arcángeles. A un ángel de esos le asigna este trabajo. Pero también nosotros, los que ya hemos creído, como dice la Escritura y no como da a entender, los que estamos edificados sobre lo que dijo Cristo: en esta roca edificaré mi iglesia. ¿En cuál roca? En Él, pero en el verdadero. En el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que estamos edificados así, entonces ya estamos en lugares celestiales con Cristo. Vi volar a un ángel, dice el apóstol, que tenía el evangelio eterno. Es un mensajero del eterno, pero recordemos que también los que estamos ya en el conocimiento del Hijo de Dios, en el genuino, estamos en lugares celestiales con Cristo. Y entonces podemos ser usados para que seamos sus coequiperos. Porque es que un ángel no puede hacer el trabajo que hacemos los humanos, entre humanos. Por eso el Señor dice en el libro de Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuáles nosotros? Él y los ángeles que estaban haciendo esa junta de trabajo en el cielo. Porque ellos no podían hacerlo. Nadie puede ver al Creador y vivir. Por eso la Biblia dice: a Dios nadie lo vio jamás. O sea, el Hijo no es el Padre que se hizo hombre. No, porque a Dios nadie puede verlo. Pero es que estaba cubierto con una humanidad. No, hermano. Si Dios se hizo hombre, ese hombre es Dios también. Es el mismo Padre y no puede ser visto. Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Un ángel no puede venir a predicar el evangelio eterno. Entonces usa humanos, así como usó a Isaías en su momento. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Claro, porque él es un humano, puede hacer el trabajo. Y ahí es donde el Señor lo llama a él a ejercer su ministerio profético. En este tiempo, hermano, tenemos que mirar que el Creador es el mismo. Él no ha cambiado. Procede de la misma manera. No se convierte en hombre, ni un ángel tampoco se puede convertir en hombre para predicar. Entonces el ángel con el evangelio eterno tendría que usar a humanos. ¿A cuáles? A los que estamos en lugares celestiales con Cristo. Podemos ser usados como instrumentos para hacer el trabajo que ese ángel no puede hacer físicamente, porque es un ángel, es un ser celestial. Es que bueno que el Señor nos está usando para esto, para la predicación del evangelio eterno. Ahora sí hablemos del evangelio eterno. Pablo dice: no que haya otro. O sea que evangelio eterno no es otro evangelio distinto al que predicó Cristo y los apóstoles, porque el evangelio que predicaron ellos es eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje del evangelio predicado por Cristo y los apóstoles, basado en creer en Cristo, da vida eterna. Eso significa que el evangelio predicado por ellos es eterno. Entonces no hay dos evangelios, uno predicado por los apóstoles y la iglesia primitiva y otro predicado ahora, en los últimos tiempos. No, el evangelio es el mismo. El evangelio eterno es el que predicaron ellos. Pero ¿por qué aquí dice que ve volar a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo? ¿Por qué dice eso? Porque es que el evangelio eterno se dejó de predicar hace siglos.
¿Cuándo? Hermano, cuando se metió el modalismo al cristianismo, después del primer siglo, ya se empezó a decir que el Padre se había convertido en hombre. Esa es la doctrina de Sabelio. Ese ya no es el evangelio eterno, porque ellos nunca predicaron eso. Ellos no predicaron, no hay. Pero es que la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne, dicen algunos. No, hermano. Ese texto no dice así, dice Él fue manifestado en carne, Él. Y si usted mira la frase, Él coincide con lo que dice Juan 1:14. Él, ¿cuál Él? Ahí explica cuál Él, la palabra, el verbo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra se hizo carne. No el espíritu de un hijo eterno que se hizo carne según algunos, ni el Padre eterno tampoco, sino el mensaje. Lo que el Creador quería decir, lo encarnó cuando engendró al Hijo. Por eso el Hijo de Dios es el nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ese evangelio predicado por Cristo y los apóstoles es eterno, no cabe duda, pero dejó de predicarse después del primer siglo. Ya en el año 90 ya estaba la iglesia agonizando. De 7 iglesias solamente había una a la que el Señor le dice solamente felicitaciones, porque estaban haciendo las cosas bien. Pero las otras 6 iglesias, y recuerde que el número 6 es número de hombre, nos representa a la humanidad. Mire, las otras 6 iglesias, hermanos, están representando lo que sería el cristianismo de ahí en adelante, un cristianismo terrenal de hombres. Y lo que siguió ahí para adelante fue la predicación del evangelio que dice Pablo, que algunos desde su tiempo lo querían pervertir, pero lo pervirtieron luego, porque entraron encubiertamente enseñando una doctrina que negaba a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Siglos, muchos siglos, hermano. Y estaba oculto bajo esas fábulas que inventaron, que Dios se hizo hombre o que el Hijo de Dios se hizo hombre, estaba oculto debajo de todo ese paganismo. Y entonces, en estos últimos tiempos, ha salido el evangelio eterno a flote, porque el ángel que ve el apóstol, aquí en la revelación del Apocalipsis, que traía consigo el evangelio eterno para predicarlo al morador de la tierra. Hermano, es el mismo evangelio predicado por Cristo y los apóstoles. Y ahora lo está predicando el ángel a través de nosotros. Por eso les digo que nosotros estamos en lugares celestiales, los que hemos recibido el amor de la verdad. Estamos en lugares celestiales con Cristo. Podemos ser usados para ese trabajo de predicar el evangelio eterno. Tenemos algunos humildes hombres en una parte o hermanas en otra. Hermana, usted es ese instrumento del eterno a través de un ángel encargado de eso, de que usted predique el evangelio eterno en su nación, en su ciudad, en su lugar. No importa que se rían de nosotros porque somos una pequeña manada. La Biblia dice que Cristo le dice a sus discípulos cuando apenas era un puñadito de personas que se podía contar con los dedos de la mano. Dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermano querido, que ya forma parte de esta iglesia única apostólica. Nosotros tenemos el evangelio eterno ya en nuestras manos para predicarlo a toda lengua, pueblo, tribu, nación. Lo estamos haciendo. Estas páginas están llegando a gente de todo el mundo. Gente de Irán me ha dicho que quiere ser bautizada. Personas de Inglaterra, del mismo Francia, ya incluso he bautizado franceses. De Norteamérica, de Canadá. Este evangelio eterno se está predicando. De Filipinas. En China también se está llegando con esta palabra. En el Brasil, aunque hablan portugués. En África también tenemos gente siguiendo esta doctrina. Este evangelio eterno se está predicando ya. Ha llegado el momento del evangelio eterno. Y esta es nuestra gloria, no para sentirnos más que otros, no. Es una gloria que lo que produce es regocijo, gratitud con el Creador y ganas de seguir adelante. Miren las características que tiene el evangelio eterno. Para que usted sepa que el evangelio eterno es exactamente el que nosotros, esta pequeña manada única, apostólica, la que tiene verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como lo dice el apóstol Juan. Estas características que aparecen aquí son exactamente la doctrina que nosotros tenemos. Veamos, diciendo, temed a Dios y dadle gloria. Aquí hay dos cosas grandísimas. El evangelio eterno que trae este ángel en su mano para predicarlo y que lo está haciendo a través de nosotros, es un evangelio que tiene una característica primera, y es la del temor al Creador. Hermano, una de las cosas que ha perdido el cristianismo es el temor al Creador. Y usted me dirá, pero ¿cómo así si en mi iglesia predican santidad todo el tiempo? Que hay que casarse si no está casado con la compañera, que hay que dejar de mentir, que hay que dejar de hacer cualquier cosa que sea pecado. Hermano, eso es una parte de la santificación, pero el paquete es completo. La Biblia dice que somos salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay creyentes que se santifican en el Espíritu y hablan mucho de santidad todo el tiempo, pero no hablan de santificación en cuanto a la doctrina, de purificación doctrinal, de doctrina sin fábula, sin paganismo, sin modalismo, heredado de los dioses paganos que luego lo metieron al cristianismo. No hablan de eso. Uno por redes ve multitud de gente defendiendo el trinitarismo, otros defendiendo el modalismo, el arrianismo, otros defendiendo la unión hipostática, que el Espíritu vino y se convirtió en hombre en el vientre de María. Esa apostasía que agarró el cristianismo de esas doctrinas paganas, eso es modalismo también. Entonces, esa primera característica la tiene el evangelio eterno, la de temer al Creador. Pero repito, no es temor solo en la moral, eso es apenas el 50%, es temor en lo doctrinal. Y usted ve gente ahorita debatiendo y les parece que esto es una broma, que esto de hablar del Padre y del Hijo, esto es una broma, esto hasta se ríen y bromean. Bueno, qué triste, a mí
Me dan náuseas, hermano, ver gente hablando del Creador sin darle ningún temor de Él, sin importarle decir del Hijo de Dios que el Padre se puso un traje y que ese es el Hijo de Dios, la carne. Qué grave la situación, el poco temor o nulo temor que tiene el cristianismo en lo que concierne al temor en la doctrina. Entonces el cristiano puede hablar mucho de temor a Dios, pero el cristianismo actual ha perdido el temor a Dios en lo doctrinal. Hablan de Dios sin problema alguno, diciendo cualquier cosa que se imaginan de Él, que se hizo hombre, o sea que Él es igual que Zeus. Están bajando al nivel de Zeus, un Dios pagano, abominable para el Creador, y lo están haciendo al nivel de Zeus. Eso es paganismo, que un hijo eterno Dios igual al Padre vino y se hizo hombre. Eso es paganismo, igual, es modalismo. Y entonces no hay temor a Dios en este tiempo en el cristianismo, porque hay que tener el temor a Dios en los dos aspectos. Moral, claro que sí, pero también en lo doctrinal. Ese es el 50% que necesitamos aportar también para nuestra salvación, porque somos salvos mediante la fe en la verdad, no solamente mediante la santificación por el Espíritu. Tiene que ir las dos cosas juntas, santificación en lo moral y santificación en la doctrina. Entonces, sí se ha perdido el temor a Dios. Y el Evangelio eterno trae como propósito exhortar al pueblo del Señor, al pueblo cristiano en general, porque ahí dentro del cristianismo está la iglesia del Señor. Entonces, exhortarlos a que teman a Dios, pero no solamente en lo moral, sino en lo doctrinal, que se sacuda al creyente de esas fábulas, de ese paganismo que heredó de Roma y de los griegos. Entonces, ahora tenemos la siguiente característica que tiene el Evangelio eterno. ¿Cuál es? Y dadle gloria. ¿A quién? Temed a Dios. ¿A cuántos? A los tres, no. Temed a Dios, no dice temed a los tres. Entonces hay que darle gloria. ¿A quién? Al Hijo de Dios, porque es el mismo Padre, ¿no? Cristo dijo, gloria de hombre no recibo. Alguien hincó la rodilla para adorarlo y le dijo, maestro bueno, y el Señor lo detuvo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? No dijo que Él, no. Solo uno, Dios. ¿A qué Dios se estaba refiriendo? Al Padre. Por eso cuando Él resucitó le dijo a esta mujer, dile a mis hermanos que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dile a mis hermanos, hermano, hoy le estamos diciendo a ustedes, hermanos cristianos, hay que temer a Dios y darle gloria. A Dios el Padre, no al Hijo. El Hijo dijo, gloria de hombre no recibo. El Hijo no vino a buscar gloria, Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dejó claro quién sí busca adoradores. Él dijo, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. El Padre, no el Hijo. La adoración debe ser al Padre, a Él, no al Hijo. Hermanos, ahorita mismo hay canciones que ya me queda difícil escuchar porque le dan gloria al Hijo todo el tiempo. Hermano, están equivocados los artistas cristianos en su mayoría, adorando al Hijo como si fuera el Padre. Hermano, Cristo no vino a eso. Él no vino a sentarse en la casa de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso lo va a hacer el anticristo. El Cristo verdadero de la Biblia no hace eso. Por eso la característica que tiene el anticristo es que viene y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Cristo no vino a hacerse pasar por Dios. Por eso Él dijo que no es Dios, que el único Dios verdadero es el Padre. Que no lo llamaran bueno porque solo hay uno bueno, Dios. Entonces, hermanos, este evangelio verdadero habla de esas dos cosas, temer a Dios, pero temerle en la parte doctrinal también, no solo en lo moral. Y segundo, darle gloria. ¿Pero a quién? A los tres, porque son lo mismo. ¿A cualquiera de los tres? No, al Padre. Cristo dijo, te alabo Padre. Él no dijo, los alabo Padre, porque habían dos allá que se habían quedado cuando Él fue, según los trinitarios, enviado a la tierra a salvar la humanidad. No, Él no dio gloria a dos seres porque eran coiguales, coeternos, como según la Trinidad son los tres. No, Cristo no le dio gloria a dos. Él dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sabe que esta sabiduría oculta es nuestra gloria, podérsela compartir a usted, y que no ha subido por mente humana, que no la vio ojo, no la captó en las Escrituras, ni subió a corazón de hombre o a mente humana, no, porque las tenía el Señor reservada para nosotros, o para usted también, si ama la verdad, si ha recibido el amor de la verdad, y es capaz de poner por encima la verdad que la doctrina que usted tiene. Si usted tiene el valor de hacer eso, el coraje de hacer eso, estaría demostrando que usted tiene el amor de la verdad. Porque cuando yo he recibido el amor de la verdad, no me importó dejar de ser católico. Aunque ya había estado mi abuela y mis familiares y la mayoría de mi familia, hasta mis amigos estaban ahí. Pero no me importó porque yo no recibí el amor de la doctrina. Por eso no me quedé en la católica. Pero por eso pasé al cristianismo. Y como el cristianismo es un proceso, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Y Pablo dice hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto. Entonces, de eso se trata el evangelio eterno, de temer a Dios y darle gloria al que es. Algunos dicen, pero es que en Hebreos dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermano, esa orden fue dada para los ángeles, porque ahí lo dice, que es para los ángeles. Pero usted no encuentra en la Biblia a los ángeles adorando a Cristo, nunca. Y lo tuvieron recién nacido.
Hicieron fiestas anoche. ¿Y sabe qué cantaban ellos? Según los testigos que oyeron. Dice que decían, gloria a Dios en las alturas, para que quedara claro quién estaban glorificando. Y en la tierra, ahí donde estaba en esa pesebrera, Jesús, acabando de nacer el Hijo de Dios, paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces los ángeles no adoraron a Cristo. Y usted me dirá, pero ¿por qué no lo adoraron si el Padre les había dicho adórenlo? Porque era una orden para los ángeles, no para nosotros los humanos, para los ángeles. Pero entonces, ¿por qué no lo adoraron? Ellos tuvieron un problema, los ángeles, cuando Satanás se llenó de orgullo y quiso ser semejante al Altísimo. Muchos ángeles, viendo a semejante querubín, le rindieron gloria, lo siguieron, millones. Y entonces los ángeles no iban a fracasar por segunda vez, los que quedaron sanos de esa rebelión. La Biblia dice que cuando él fue tentado, venían y le servían. Jesús es hijo de Dios, pero también es hijo de hombre. Y como hombre necesitaba algunas cosas. De hecho, los ángeles son puestos al servicio de los que hemos de ser salvos, dice la Biblia. Entonces, nosotros los cristianos normales, hablo de los que no somos como los apóstoles o como el mismísimo Cristo, no, que somos cristianos normales, tenemos ángeles a nuestro servicio, porque es así, lo necesitamos. El servicio que ellos hacen es grandioso, es glorioso, hay que reconocerle la labor de ellos, pero ninguno de ellos ha glorificado a Cristo, porque ellos saben que hay que adorar solamente al Creador, porque eso lo dijo Cristo, el Señor tu Dios adorarás, porque así está escrito en la palabra, y a Él solo servirás. Y se lo dijo al diablo cuando el diablo le pidió a Cristo que lo adorara a Él, a Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Cristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios, o sea, al Padre. Por eso Él dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es al Padre al que hay que adorar y es al Padre a quien adoran los ángeles y el mismísimo Cristo. Hermanos, el Evangelio eterno enseña estas cosas fundamentales. Primero, el temor a Dios y segundo, el darle gloria al Padre. No al Hijo ni a cualquiera de los tres, porque son lo mismo según los trinitarios, coiguales y coeternos. Todos tres un Dios, o entre los tres lo conforman, ese Dios trino. No, hermano, eso es paganismo, eso es politeísmo. Ya entonces hemos visto las dos características que tiene el Evangelio eterno. El temor a Dios, pero repito, temor en todo el aspecto espiritual, moral, pero también en el aspecto doctrinal, que es el temor que el cristianismo ha perdido. No le importa hablar del Padre o del Hijo con bromas sucias o con doctrinas paganas diciendo que el Padre vino y se hizo hombre, comparándolo con Zeus. O diciendo que el Hijo de Dios es un estuche que se puso el Padre, un traje humano. Hermano, eso es paganismo. Eso deshonra al Hijo y eso ofende al Hijo y eso irrita al Padre. Hay que temerle a Dios, al Padre, y darle gloria al Padre. Esas dos cosas son las características del Evangelio eterno. Pero luego hay una característica más que ya es fruto de la predicación del Evangelio eterno en el que estamos ahora mismo, a través del ángel que el Padre ha legado para eso, pero también a través de los que estamos en lugares celestiales con Cristo, porque hemos recibido el amor de la verdad, porque hemos priorizado la verdad por encima de la doctrina y amamos la verdad, no la doctrina, porque hay que amar la verdad para poder ser salvos por encima de la doctrina. Ya entonces, como resultado de la predicación del Evangelio eterno, miren lo que sucede. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia. Babel significa gran confusión. Y de ahí viene, esa es la etimología, de ahí nace la palabra Babilonia en las traducciones. Entonces Babilonia, la gran Babilonia es el cristianismo, confundido por las fábulas, por el paganismo que mezclaron con cristianismo. Toda esa gran confusión, todo eso la convierte en la gran Babilonia. Ese ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Y por qué ha caído? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fornicar doctrinalmente es mezclar la verdad con la mentira. La doctrina de Cristo con el paganismo griego y romano, como ha hecho el cristianismo. Eso es fornicar. Y el cristianismo ha fornicado doctrinalmente, mezclando lo bueno con lo malo, la verdad con la mentira, la doctrina de Zeus con el Padre. Eso es gravísimo, muy grave lo que ha hecho el cristianismo. Y todo eso entonces la caracteriza ahora como la gran Babilonia. ¿Y por qué sabemos que es la gran Babilonia? La iglesia más numerosa del planeta es el cristianismo. Por mucho supera las otras dos. La supera por millones, por muchos. ¿Qué quiero decir? Hermano, que la gran Babilonia es el cristianismo. Pero miren lo que le dice el Señor a la iglesia. Y ya no un ángel que dice ha caído, porque es que la gran Babilonia va a caer. El cristianismo va a caer y está cayendo. ¿Y sabe desde dónde? Desde lo doctrinal. Porque ya no puede defender la fábula. Lo que va quedando es todos los que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Entonces se quedan ahí no porque aman la verdad, sino porque aman la doctrina. Y la aman. Y ellos ven que la Biblia dice lo que dice, que Cristo no es el Padre, que Él dijo, suba a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pues dicen, no, ahí no está diciendo eso. Lo que pasa es que es por allá y vamos a mirar por allí un texto y vamos a poner otro por allí. Y lo que hacen es fábula, un cuentecillo armado. Tapan con un texto a otro, para que en este no pensemos sino en el que ellos dicen. Eso es fábula. Entonces, eso es gravísimo. Y se quedan ahí en Babilonia, en su gran confusión, formando parte de ella.
porque no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Por eso el Padre les envía un poder engañoso para que queden la mentira y sean condenados. Eso es muy grave. Pero entonces hay una voz preciosa que se oye desde el cielo y ya no es por un ángel, es por el mismo Cristo. Veamos lo que dice Cristo. A los que están en Babilonia, que aman la verdad todavía, porque quedan todavía, hay muchos, y están en lucha interna consigo mismos por su doctrina. Quiero decirle que para usted que ama la verdad y todavía está en Babilonia, hay una voz que viene de lo alto, del mismísimo Cristo. Y mire lo que dice Cristo. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por esto sabemos que el que está hablando es Cristo y no el Padre, ni un ángel, porque mire lo que dice: salid de ella, pueblo mío. Y la Biblia dice que Cristo salvaría a su pueblo de sus pecados. Somos el pueblo de Cristo. Israel también es el pueblo de Cristo. Pero entonces, aunque él le dice pueblo mío a la iglesia, deja claro que él no es el mismo Padre que está hablando, porque mire lo que sigue diciendo: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí, si analizamos el texto, nos damos cuenta que el que está hablando es Cristo, porque dice: salid de ella, pueblo mío. O sea, le está hablando al cristianismo y le dice: salid de ella, pueblo mío. Pero no es el Padre el que está hablando, porque luego dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. No dice yo me he acordado de sus pecados como si fuera el mismo Dios Padre que estaba hablando, sino Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, este es el llamado que hace Cristo a los que quedan, a los que están aún en Babilonia, en la gran Babilonia, que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, con todos los dioses paganos. Se ha mezclado el cristianismo con el paganismo. Hay que salir de Babilonia, hay que salir de esa confusión. Y eso amerita necesariamente salir de dentro de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. O sea, hay que salir de ahí, de Babilonia, porque en Babilonia te ponen a adorar a Cristo como si fuera el Padre. Ahí te dicen que no, que Cristo es el mismo Padre. Lo que pasa es que el Padre se hizo hombre. Ahí te están hablando mentiras y doctrina pagana. Ahí te dicen que el Hijo de Dios es un ser celestial que vino y se encarnó. Eso es modalismo, eso es paganismo también. O que fue un ser creado que no era un Dios, pero que el Padre tenía al Hijo por ahí y que entonces vino y se encarnó. Eso dicen los arrianos. Eso también es paganismo. El vinitarismo también dice lo mismo, que vino del cielo un ser y se encarnó. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Hermano, el cristianismo está en terrible confusión, por eso es la gran Babilonia. Pero nosotros que estamos predicando el evangelio eterno, le decimos en el nombre de Jesús que tenga en cuenta lo que dice Cristo desde el cielo. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermano, el cristianismo ha cometido muchas maldades, pero una de esas es la del engaño. Y ya no porque están confundidos, porque creen mal, sino porque son necios en muchos casos. Saben que no están predicando la verdad, pero la siguen predicando así, la doctrina adulterada. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Bueno, no podemos aceptar el paganismo. Tenemos que hacer lo que dice el apóstol San Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De qué fe está hablando el apóstol? De la fe en la verdad, porque somos salvos mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad, no en la doctrina que nos dieron inicialmente, sino en la verdad. Toda doctrina, no importa la iglesia que usted esté, debe de ser cotejada, debe de ser examinada por la palabra, confrontada con la palabra. Y si no se ajusta a ella, no es la verdad, no es la doctrina apostólica. Seguimos leyendo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios, el único soberano. Cuando una persona te dice que hay tres personas distintas, está negando a Dios, el único soberano. Porque único significa solo, único de su especie, que no tiene a otro igual a él. Pero aquí dice que esa falsa doctrina que llegaron en ese tiempo, las iglesias estaban llegando encubiertamente a predicar falsa doctrina, negaba a Dios, el único soberano, y tenía esta otra característica, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, negaban al Padre y negaban al Hijo. Algunos niegan al Padre cuando dicen que Cristo es el Padre, que él no tenía Padre, que el Padre es el mismo. Están negando al Padre. Otros niegan al Hijo diciendo que Dios no tiene hijos, sino que lo que pasa es que él se puso un traje humano. Hermano, un traje no es un hijo. Un hijo tiene que tener, para ser hijo completo, correctamente, tiene que tener espíritu, alma y cuerpo. Y el Hijo de Dios verdadero, dice la Biblia, que le dijo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, la invitación es a que usted crea en la palabra. Escuche la voz que le dice el Hijo desde el cielo a usted, hermano cristiano. Si todavía queda usted o está dentro de Babilonia, a que salga de ella.
pero también a que escuche lo que dice el apóstol si ya usted salió de Babilonia y los que ya tenemos esta doctrina de Cristo. A que contendamos, aquí dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es la fe que fue dada por los apóstoles? Que el único Dios verdadero es el Padre y que Cristo es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso era lo que predicaba la iglesia primitiva. Eso fue lo que enseñó Cristo y los apóstoles. Esa es la doctrina original y la tenemos nosotros. Y esa es nuestra gloria, la del conocimiento del Padre y del Hijo correctamente. Porque eso lo dice la Escritura. Alábese en eso el que se hubiere de alabar. Esa es nuestra gloria. En entenderlo a Él y en conocerlo a Él, al Padre. Pero una vez que el Hijo nació, que el Hijo de Dios es nacido de mujer y nacido bajo la ley, lo dice la Escritura textualmente, entonces dice el apóstol, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, no a un Dios Hijo eterno perfecto, ni Padre eterno encarnado perfecto, no, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, del Cristo verdadero. A ese nivel tenemos que llegar nosotros, de conocimiento, de entendimiento de la palabra, y esa es nuestra gloria. Les agradezco a todos por haber visto este video, que el Señor les bendiga. Les invito a dar un like, a compartir y a seguir esta página. Muchas bendiciones para todos.